Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Un día más estamos juntos frente a la palabra de Dios. Jesús es alguien que transforma vidas y las transforma de dentro para afuera. La conducta de una persona solamente cambia auténticamente cuando hay un cambio en su interior, cuando hay un cambio de corazón. Esto es evidente porque las normas no nos cambian, solamente nos obligan a hacer algo, pero no nos cambian por dentro. Y es por esto que el Señor Jesús, en esta historia, nos habla de alguien que fue transformado por un encuentro personal con Jesucristo. En el Evangelio de Lucas tenemos la historia tan conocida de aquel recaudador de impuestos, rico, llamado Zaqueo. Capítulo 19, versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, voy a quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse a casa con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un énfasis muy claro en el Evangelio de Lucas referente a Jesús como aquel que es el Salvador, aquel que ha venido desde un principio, así se anuncia, para salvar a los pecadores. Y nos muestran el Evangelio de Lucas muchos pecadores perdidos de todo tipo y condición que se acercaron a Jesús para tener en él la salvación. El caso de Zaqueo es muy notable porque estamos hablando de un hombre que era realmente un apasionado del dinero. Nada más y nada menos que jefe de los recaudadores de impuestos. Eso quiere decir que se daba una buena comisión de cada una de las recaudaciones que había. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran personas realmente odiadas en el pueblo de Israel y no sin razón, porque ellos estaban simplemente aprovechándose de la invasión romana para enriquecerse de una manera más vil, y era cobrando mucho más de lo que debían cobrar. A los romanos no les importaba mucho eso. Sabían que ellos no iban a poder recaudar los impuestos porque todo el mundo iba a trabajar con dinero negro para evitar pagar impuestos a Roma. Pero ellos contrataban a estos hombres y les daban lo que querían, con tal de que los impuestos se recaudaran. Así que este hombre se había hecho rico porque su Dios era el dinero. Su pasión era hacerse rico aprovechándose aún de los más pobres y aprovechándose de su propia nación, un traidor a su nación, un traidor a Dios, por supuesto, alguien realmente dominado, drogado, sometido al Dios dinero. ¿Qué fue entonces lo que le liberó? O más bien, ¿quién fue quien le liberó? Bueno, ahí está Jesús. Él lo llama por su nombre, porque Jesús conoce nuestros nombres, sabe quiénes somos, sabe cómo somos. Él está al tanto absolutamente de todo. Él le llama por su nombre y le dice que es necesario que él vaya a su casa. Esto es muy interesante, porque esta es la gran realidad. Es necesario que Jesucristo venga a vivir a nosotros, venga a nuestro hogar, venga a nuestra vida, intervenga en nuestra vida, para que realmente el Evangelio nos libere, para que Él mismo nos dé la verdadera salvación y bendición. Y es por esto que simplemente no era aceptable que se quedase como un espectador, Zaqueo. Tenía que ser alguien que se encontrase directamente con Cristo. Él no pretendía nada más que ver quién era Jesús, pero no sabía
que la gracia de Cristo, que el buen pastor que va buscando sus ovejas perdidas le iba a hallar en ese día, le iba a llamar por su nombre y le iba a traer vida y vida en abundancia. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama para que dejemos de ser espectadores de lo que Él hace o dice y realmente podamos ser participantes, uniéndonos a Él por la fe y dejando que Él transforme nuestro corazón. El relato es bien parco, bien sencillo, no hay muchos detalles, simplemente dice que le recibió gozoso, que para él fue un gran privilegio que le llamaran por su nombre, que quisieran ir a su casa porque a la casa de ese hombre odiado, de ese hombre no considerado persona, de ese hombre que podría tener amenazas de muerte, de ese hombre realmente rechazado por todos, que nada más y nada menos que Jesús quisiera ir a su casa y dijera es necesario que yo vaya a tu casa, era realmente un gozo, un privilegio, y por eso despertó la murmuración de las personas allí. Porque ¿qué maestro es este que se va a la casa del más desgraciado, del más malvado, del más traidor y ladrón, que es Zaqueo? Pero Jesús no va a buscar a sanos, sino a enfermos. Y Él tiene su propósito, y de todas aquellas personas que hay allí se fija en Él, porque Él conoce a sus ovejas, y va y las busca. Y ahora mira, ¿qué fue lo que ocurrió en esa casa? Bueno, no sabemos nada. Lo único que sabemos es el efecto que produjo en la vida de Zaqueo. La presencia de Jesús, la palabra de Jesús, el hecho de que Cristo estuviera allí, le cambió por completo. Y entonces dice que resueltamente, es decir, que él simplemente por decisión propia, por una cosa espontánea de su corazón, decide hacer algo que nadie le ha mandado hacer. Mucho más de lo que la ley de Dios le podía exigir referente al fraude o referente a devolver lo que es inapropiado, lo que te has cogido por manera impropia. Dice resueltamente Zaqueo, dice, la mitad de los bienes los voy a dar a los pobres. Es decir, que de ser un recaudador vas a ser un repartidor. Eso es lo que va a ocurrir ahí. Y eso es porque la gracia de Dios, la presencia de Cristo, el poder de Cristo, el poder de ese evangelio maravilloso, de alguien que le ama a pesar de que le conoce, de alguien que quiere salvarle a pesar de que él no le ignoraba, y que alguien que quiere rescatar su vida perdida, está ahí. Y eso mueve, revoluciona, transforma el corazón de Zaqueo, que ya no era un corazón de piedra, sino un corazón nuevo de carne que amaba a Dios y quería obedecer sus mandamientos. Y mira que la gracia de Dios siempre excede a la ley, siempre sobrepasa a la justicia de la ley, siempre está por encima de todo lo demás. La ley no dice nada de devolver 4 veces lo defraudado. La ley de Dios no dice nada de repartir la mitad de los bienes a los pobres. Pero eso salió de su corazón porque ahora tiene a Cristo. Y solo necesita dinero para poder vivir dignamente. Ya no necesita robar, ya no necesita estafar, ya no necesita servir al dinero para hacerse más y más rico, empobreciendo a otros, haciéndoles más y más pobres. Sino que ahora tiene la verdadera riqueza, el verdadero tesoro. Tiene al Señor Jesucristo delante de él. Está a salvo. Ahora le conoce y su corazón rebosa de gozo, porque esto no lo hizo a regañadientes, no lo hizo como una condición para salvarse, no lo hizo porque tenía que hacerlo, porque era un sinvergüenza y tenía que reparar su vida, no lo hizo porque fuera llamado a cumplir con eso bajo pena de arresto o bajo pena de castigo de algún tipo. Lo hizo resueltamente, lo decidió así por el gozo de la transformación que Cristo hizo en su vida. Y esto es algo que realmente debemos entender, porque en tantas ocasiones pretendemos que haya un cambio en nuestra vida sin ver la hermosura de Jesús, la gloria de Cristo, el poder de su Evangelio, la obra perfecta, maravillosa del Espíritu de Dios, la obra perfecta, maravillosa de Cristo. Esto cuando
cuando entra en los pliegues de nuestro corazón, esto cuando realmente rebosa nuestra vida, cuando nos inunda, cuando nos llena, cuando, como alguien dijo, derrite nuestro corazón, entonces es cuando se produce un verdadero cambio y el ladrón se convierte en generoso. El estafador se convierte en alguien que está dispuesto a tragarse su vergüenza y su orgullo y devolver personalmente lo que tomó inapropiadamente. Y todo eso sucede porque la gracia de Dios le inunda. Si la gracia de Dios no nos inunda, si el amor de Cristo no nos constriñe, no nos empuja, si el Espíritu de Dios no mueve nuestros corazones, podemos a regañadientes ser generosos, sí, pero eso no, hacer actos de generosidad no nos hará generosos. Solamente ocurre cuando el Espíritu de Dios produce fruto del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu de Dios produce eso dentro de nosotros por medio de esa eficacia, de esa obra de gracia en nuestras vidas, entonces el carácter es transformado, la vida es transformada. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo lo que es honesto con sus manos, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Esa es la obra del Evangelio. El ladrón se convierte en alguien que comparte con el necesitado. El rico se convierte en alguien que reparte sus bienes para ayudar a los pobres y que devuelve lo que no le corresponde, lo que no debería tener. Eso sucede por el poder maravilloso del Evangelio, y eso muestra que Jesucristo, como dice ahí, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque eres también un hijo de Abraham, es decir, un hijo de fe, un hijo de alguien que ha creído, de alguien que no solamente es hijo de Abraham porque haya nacido en el país de Abraham, o bajo la genealogía de Abraham, o bajo la descendencia de Abraham, sino alguien que, como Abraham, ha creído y su fe le es contada por justicia, y esa fe le mueve a obrar por el amor a los semejantes, a los que antes despreciaba, el amor a los semejantes, a los que antes ignoraba y abusaba de ellos y utilizaba. Ahora mueve el corazón de Zaqueo para estar dispuesto a hacer lo que mucho más de lo que se pudiera ser exigible en su caso. Por eso él dice: ahora mismo lo voy a hacer. No lo voy a hacer mañana, no lo voy a hacer dentro de un tiempo, lo voy a hacer ahora mismo, porque el amor rebosaba tanto dentro de él, la gratitud, la alegría, el gozo, la paz, la seguridad estaba en él de tal modo que ahora ya el dinero no es alguien a quien sirve, sino un servidor que él va a utilizar para, en el nombre de Cristo, por amor a Dios, servir a otros y ayudar a otros. Es curioso que constantemente se hacen llamados a hacer cosas. Lo hacemos en la iglesia. La palabra de Dios también nos llama a eso. Pero no debemos olvidar que las cosas no nos cambian. Hacer cosas no cambia a las personas. Solo nos cambia el poder glorioso del Evangelio, el poder increíble del Espíritu de Dios, la presencia, el poder de Jesucristo, aquel que con su amor nos libera, que gracias a su cruz nos transforma. Es el único que puede que puede obrar en nosotros para que dejemos de ser egoístas, para que dejemos de robar a Dios su gloria y a otros su dignidad o el amor que les debemos. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, dice, porque el que ama ha cumplido la ley. Cuando realmente el amor de Cristo nos llena, nos inunda, nos impulsa, nos empuja, nos atrae hacia Él, también entonces los demás empiezan a recibir ese beneficio y la salvación entra en nuestra vida. La salvación llega también a otros. En ese momento nos damos cuenta de que somos hijos de Abraham. Nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo es el gran tesoro, ese tesoro incomparable, esa perla de gran precio, por lo que vale la pena entregarlo todo, por lo que vale la pena venderlo todo, porque Él nos da el tesoro más maravilloso, el tesoro que los ladrones no nos van a quitar, que nadie nos va a poder nunca arrebatar, porque nada ni nadie
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nuestra vida está llena de Cristo, también nuestra conducta refleja que ahora la salvación ha entrado a nosotros. Vamos a orar a Dios para pedir que esa salvación pueda verse también en cada uno de nuestros actos. Señor, gracias. Gracias porque tu poder es tan grande que el más egoísta, el más abusador y ladrón, el más malvado y cínico, pueda convertirse en el generoso, amoroso, dispuesto a amar al prójimo, dispuesto a hacer mucho más de cualquier otra demanda que tu propia ley haya establecido, porque tu gracia sobrepasa todas las exigencias de la ley. Tu gracia mueve a ser creyentes, mientras que la ley puede mover a ser legalistas y fariseos, pero tu evangelio, tu Espíritu Santo, mueve a las personas, nos mueve a nosotros a ser verdaderamente creyentes. Ayúdanos y libéranos de toda idolatría. Enséñanos a venir a ti para que tú, encontrándonos contigo, nos transformes y llenes nuestra vida de significado, de alegría, de liberación, de gozo, de seguridad, de saber que ya no hay vergüenza, que ya no hay temor, que ya no hay nada que nos condene, porque si tú estás en nuestra vida, todo está bien contigo y lo estará también con los que nos rodean. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana. Un abrazo. Que tengáis un buen día. Bendiciones.